Buenos días, bienvenido a Aprende con Julián. El día de hoy vamos a hablar sobre ángulos de referencia. Para ello, he dibujado un círculo trigonométrico. Si no sabes o no te acuerdas qué es, te dejo el link en la descripción. Adicionalmente, he puesto los signos de las tres funciones trigonométricas principales que toman en cada uno de los cuadrantes. Y asimismo, he puesto los ángulos, ¿cierto? Tanto en grados como en radianes que se pueden evaluar a lo largo del círculo. Entonces, en este video, la idea es mirar los valores que van a tomar seno, coseno y tangente para cualquier ángulo de la circunferencia. Entonces, acá, como sabemos, y es igual al seno de teta y x igual al coseno de teta, ¿cierto? En la circunferencia, listo. Vamos a comenzar con los ángulos que están sobre los ejes. El primero es el de cero. Entonces en cero, este punto, como no hay valor en y, ¿cierto? La coordenada de este punto es 1, 0. Quiere decir que x vale 1 y x es el coseno. Entonces, por lo tanto, el coseno va a valer 1. Y el seno, que es y, va a valer 0. Entonces, 0. ¿Cierto? No hay ningún valor. Listo. En 90 grados o pi medios, ¿cierto? Que es en este punto. Allá, que es para este ángulo, teta, este punto va a tener coordenadas 0,1. Lo que nos dice que x vale 0, o sea, el coseno va a valer 0. Y y va a valer 1, que va a ser esta altura del triángulo, digamos que se formaría con 90 grados. Y eso vale 1. Entonces, seno vale 1. Para 180, entonces 180 es en este punto de coordenadas menos 1,0. Lo que nos dice que x va a valer menos 1 y x es el coseno, ¿cierto? De esta distancia. Entonces, coseno en 180 o pi medios o pi menos 1. Y el seno va a valer 0. Aquí no, el valor de y es 0. Entonces 0. ¿Qué sucede en 270? En 270, este va a ser el punto 0 menos 1, acá. Y en ese caso, y va a tomar el valor de menos 1, y sería el azul, ¿cierto? Entonces, menos 1, y x va a tomar el valor de 0. Por lo tanto, el coseno, acá no, en este punto x vale 0, va a ser de 0. Y en 360, que es una vuelta entera, ¿cierto? Los valores de seno y coseno son los mismos que de 0, porque es una vuelta y el ángulo va a quedar como si fuera de 0. Por lo tanto, es exactamente igual. Seno de 0, seno de 360 2pi es 0, y coseno de 2pi o de 360 va a ser de 1. Listo. Y ahora, para calcular la tangente, pues simplemente recuerden que la tangente de teta de un ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Por lo tanto, simplemente dividimos. 0 dividido 1, 0. 1 dividido 0, digamos que es indefinida, ¿cierto? O infinita también. Si miramos en la gráfica de la tangente sería infinita. 0 dividido menos 1, 0. Menos 1 dividido 0 otra vez indefinida. Y 0 dividido 1, 0. Entonces aquí estarían los valores de seno, coseno y tangente para los ángulos que están sobre los ejes. Ahora vamos a continuar con los ángulos de 30 grados, 45 grados y 60 grados, o pi sextos, pi cuartos y pi tercios de radian. Estos ángulos son muy importantes en la trigonometría. Entonces tenemos 30, 45 y 60. Vamos a calcular las alturas, que van a ser el seno, y las bases de cada triángulo que se forma, que va a ser el coseno. En este caso, no voy a poner simplemente los valores de cada uno de las razones trigonométricas. Si quieres saber cómo se obtienen esos valores, puedes ver el video cómo encontrar el seno y coseno de 30, 45 y 60 grados. Dejo el link en la descripción. Y para este caso voy a utilizar un método más didáctico y de fácil recordación. Entonces, hacemos este cuadrito, ¿cierto? Y para el seno simplemente vamos a poner un 1
un 2 y un 3. A continuación vamos a sacarle las raíces a esos tres números y tenemos que la raíz de 1 es igual a 1, entonces va a quedar 1. Seguido simplemente vamos a dividir entre 2 y esos van a ser los valores del seno en esos ángulos. Para el coseno va a ser algo parecido, pero al contrario. Aquí están en orden ascendente el 1, 2 y 3, ahora en orden descendente. 3, 2 y 1. Le sacamos raíz, raíz, pero raíz de 1 es 1. Entonces lo dejamos en 1 y dividimos. Y ahí tenemos los valores del coseno para esos ángulos. Y finalmente en la tangente, pues utilizamos esta identidad trigonométrica. Entonces la tangente, entonces un medio dividido raíz de 3 sobre 2, se van los 2, quedaría 1 sobre raíz de 3. Pero si racionalizamos, es decir, multiplicar raíz de 3 arriba y abajo, nos va a quedar raíz de 3 sobre 3, ¿cierto? Es lo mismo, listo. Aquí, como vemos en 45, el seno es raíz de 2 sobre 2 y el coseno también. Entonces, si los dividimos, va a dar 1, ¿cierto? Listo. Y finalmente acá, para 60 grados, va a dar, se eliminan los números 2 y queda raíz de 3 sobre 1, que es igual a raíz de 3. Si ya, digamos, queremos calcular para otros ángulos de entre 0 y 90, 55 grados, 21 grados, el método más práctico sería usar la calculadora. Lo importante es entender qué significa el seno, el coseno y la tangente. Ahora vamos a, utilizando ángulos de referencia, a encontrar los valores de las tres razones trigonométricas en el cuadrante 2, 3 y 4. Para el cuadrante 2, vamos de cuenta que tenemos acá un ángulo, ¿cierto? Y queremos encontrar las razones, sería θ, un ángulo obtuso. Como nos damos cuenta, calcular el seno y el coseno para este ángulo va a ser lo mismo que 80 menos θ. O sea, me explico. Si yo calculo el seno y el coseno en este punto, digamos seno y coseno, ¿cierto? Seno y coseno. Calcularlo en este punto va a ser lo mismo que sacar el seno y el coseno de este ángulo que se forma acá. Este ángulo que se forma acá, que llamémoslo alfa. ¿Sí? Y alfa va a ser igual a 180 grados, todo este ángulo, el ángulo llano, menos θ, que es este. ¿Cierto? Serían ángulos suplementarios. Entonces quedaría alfa. Entonces, calcular el seno y coseno y tangente simplemente es calcular el seno, coseno y tangente del ángulo alfa y ponerle el signo respectivo. ¿Sí? Entonces, ese alfa va a ser nuestro ángulo de referencia. Que si ponemos acá, por ejemplo, es así, y este también vale alfa, este ángulo sí lo conocemos sus valores. Podemos calcularle las razones trigonométricas para ese ángulo alfa que está en el primer cuadrante. Entonces, para calcular el ángulo θ simplemente va a ser calcular el seno, el coseno y la tangente, los valores del ángulo alfa y, como está en el cuadrante 2, ponerle el símbolo o el signo respectivo. Escribiendo lo anterior tendríamos que para el cuadrante 2, es decir, para cuando θ toma valores entre 90 grados y 180 grados, tendríamos que el seno de θ, del ángulo obtuso, sería igual a el positivo, acá sería el cuadrante 2 es positivo, entonces queda seno de alfa, alfa es igual a 180 menos θ, entonces quedaría así. Listo. En el coseno sería, para el cuadrante 2, ángulos que estén en el cuadrante 2 sería coseno de θ es igual a
Acá el coseno es negativo, entonces quedaría menos coseno de alfa, ¿sí? Igual a, alfa es igual a 180 menos teta. Entonces quedaría así. Y finalmente la tangente, pues lo mismo, la tangente es negativa, entonces quedaría que la tangente de teta va a ser igual a menos la tangente de alfa, nuestro ángulo de referencia, igual a la tangente de 180 grados menos teta. Entonces, por ejemplo, si tomamos un ejemplo, tenemos que teta, digamos que es igual a 120 grados. Listo. Entonces, el seno de 120 grados va a ser igual al seno de 180 menos 120, que es 60. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría que el seno de 120 es igual al seno de 60, y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Ahí quedaría. Y el coseno sería lo mismo. Entonces el coseno de 120 grados sería igual a menos el coseno de 60, que sería la división de este. Y sería igual a menos coseno de 60 a su medio. Entonces quedaría igual a menos un medio. Pues como nos damos cuenta, alfa sería 60, nuestro ángulo de referencia conocido, y para calcular el coseno allá en el cuadrante 2, simplemente es ponerle el menos porque el coseno es negativo en este cuadrante. Y finalmente la tangente, pues es lo mismo, ¿no? Tangente de teta, en este caso 120 grados, sería igual a la tangente menos la tangente de 60, y la tangente de 60 es igual a raíz de 3, entonces quedaría menos raíz de 3. Para el tercer cuadrante, entonces sería algo parecido. Damos de cuenta que teta, aquí podemos extender el ángulo alfa, ¿cierto? Entonces hagamos de cuenta que teta en el tercer cuadrante ya va a ser todo esto. El ángulo va a caer en ángulos desde 180 a 270. Entonces alfa, vamos a calcular lo mismo, las tres razones para alfa, y simplemente le vamos a poner los signos del tercer cuadrante. Entonces en este caso alfa va a ser igual a teta menos 180 grados. Haciendo esto, teta, digamos que teta sea, no sé, de 250 grados, alfa va a tomar un valor de 70, que es la diferencia. Entonces lo mismo, el seno de teta va a ser igual al seno de alfa, esto es, para el tercer cuadrante, pues va a ser ángulos que van de 180 grados a 270 grados. Entonces va a ser seno de alfa, perdón, menos seno de alfa. Y esto va a ser igual al menos seno de teta menos 180 grados. El coseno es negativo, entonces lo mismo, seno de teta va a ser igual al menos coseno de alfa, que es igual al menos coseno de teta menos 180 grados. Esto es para el tercer cuadrante, recordemos. Y la tangente, pues, es positiva porque ambos son negativos, entonces la tangente de alfa y es igual a la tangente de teta menos 180 grados. Ahora veamos un ejemplo. Si teta es igual, no sé, a, digamos, 45 grados, 225 grados, ¿sí? Queda en el tercer cuadrante. Entonces el seno de 225 grados es igual al menos seno de la diferencia. Entonces 225 menos 180. Y esto da 45. Entonces es igual al menos seno de 45, que es igual a menos raíz de 2 sobre 2. El coseno es exactamente igual, ¿sí? Coseno de 225 va a ser igual a, es negativo, entonces menos coseno, negativo, de 45 grados, que es la resta entre 225 menos 180, y es menos raíz de 2 sobre 2. Y la tangente pues simplemente va a ser, tangente de 225 va a ser igual a, es la resta entre los dos, entonces da 1, y la tangente es positiva, entonces queda
perdón, aquí sería tangente, tangente de 45 grados, recuerda la diferencia, es esta diferencia, y es igual a 1. Y finalmente, para el cuarto cuadrante, entonces si extendemos acá para un ángulo, por ejemplo este es todo nuestro ángulo, ¿cierto? Hasta acá, ¿sí? Entonces lo voy a dibujar con rojo, para que quede más claro. Vemos que teta es todo esto hasta acá. Entonces, para ese caso, alfa, que va a ser nuestro ángulo de referencia, va a ser igual a 360, que es si completada la circunferencia completa, menos ese ángulo. Entonces es 360 grados, ¿sí? 360 grados menos teta. Este sería el valor de alfa. Entonces, tendríamos que para el cuadrante número 4, quiere decir que son ángulos que van de entre 270 grados y 360 grados. ¿Qué pasa? Que el seno de teta va a ser igual a menos, que en este cuadrante el seno es negativo, menos el seno de alfa, y alfa es igual a menos seno de 360 menos teta. Listo. El coseno. Entonces el coseno en este cuadrante es positivo. Entonces el coseno de teta es igual a coseno de alfa y es igual a coseno de 360 grados menos teta. Y la tangente es negativa en este cuadrante, entonces tenemos que la tangente en un ángulo que caiga en el cuarto cuadrante es igual a menos tangente de alfa, que es igual a esta tangente de este ángulo, el ángulo de referencia, y es igual a menos tangente de 360 grados menos teta. Y como ejemplo, podríamos tomar que teta es un ángulo que vale 330 grados, ¿cierto? Está en el último cuadrante, entonces tendríamos que seno de 330 grados va a ser igual a menos seno de 360 menos 330. Y esto es igual a 30, entonces sería igual a menos el seno de 30 grados, que el seno de 30 grados es igual a un medio. Y como es negativo quedaría menos un medio. El coseno, entonces el coseno es lo mismo. Coseno de 330 grados va a ser igual a, es positivo, va a ser igual al coseno de 30, que es la diferencia de esta. Y esto es igual al coseno de 30, es igual a raíz de 3 sobre 2. Y finalmente la tangente va a ser igual a tangente de 330 grados, va a ser igual a, la tangente es negativa, entonces menos la tangente de nuestro ángulo de referencia, que es 30 grados en este caso, y eso es igual a menos 1 sobre la raíz de 3, que si racionalizamos quedaría raíz de 3 sobre 3 menos raíz de 3 sobre 3. Entonces aquí tenemos, dependiendo del cuadrante, cómo se calculan las tres funciones trigonométricas con ángulos de referencia. Entonces ya sabes, si el video te gustó y aprendiste, le puedes dar like, suscribirte y nos vemos en un próximo video.